vienen a buscar pues ese sentimiento de unidad y de esperanza. En el mundo ya tenemos demasiados detractores. El mundo está lleno de detractores y de gente que critica y que juzga lo que otros hacen. El mundo ya está lleno de opiniones negativas sin ningún tipo de fundamento. El mundo siempre va a ser una opinión sobre la gente que está tratando de hacer algo diferente, que está tratando de hacer algo para un problema que aqueje a los demás. Sin embargo, no podemos enfrascarnos en las personas que están viendo que está mal, o que están detractando, o que están criticando. El mundo está hecho de las personas que encuentran un problema y ese problema le buscan una solución. En la historia de la humanidad no solamente ha sido aquellos que han hablado acerca de un problema, porque hablar de un problema cualquiera, hablar de las situaciones que está pasando en el mundo cualquiera, estar viendo las estadísticas, nos puede hacer ver y abrir una cortina de una situación que estamos viviendo actualmente. Pero buscar una solución al problema, eso es lo que se está haciendo esta tarde, este día. Buscar una solución de la forma quizá más simple. Dice el principio que nosotros los alcohólicos somos gente de acción. Somos gente de acción porque nosotros no solamente estamos buscando ver qué está mal, sino estamos buscando la solución. Y lo hemos encontrado de la mejor manera, y es a través de las palabras. Para algunos las palabras quizás solamente son eso, palabras, y se las llevan bien. Sin embargo, nosotros los que estamos en la fraternidad, comprendemos que las palabras tienen un peso, siempre y cuando salgan de donde tienen que salir, siempre y cuando lleguen a donde tengan que llegar. Nosotros nos hemos construido en una vida donde llegamos de la nada y no sabíamos lo que iba a suceder. Nosotros comprendemos perfectamente lo que es la agonía y sabemos lo que es la soledad. La hemos experimentado de una forma tan impresionante que un día creímos que jamás saldríamos de ese examen. Nosotros sabemos que es caminar sin saber hacia dónde dirigirnos y de repente encontrarnos en algún recodo de la vida en este tipo de hombres. Al principio no confiábamos, al principio pensábamos que no lo lograríamos. De hecho, hubo personas que no confiaron en nosotros. Y aquí es donde nos encontramos muchos, en ese punto de la vida donde no sabes hacia dónde ir. Y todos cuando nos encontramos en ese momento, hay dos opciones: o te rindes y le haces caso a todo lo que dice, o le das con todo sin importar lo que estén diciendo. No todo siempre va a estar a nuestro favor, no siempre va a ser de la manera que uno quiere. La familia no siempre tendrá una cara hacia las cosas que nosotros estamos haciendo. La familia no siempre va a entender cómo es la enfermedad, porque uno de los primeros pasos es entender los enfermos. Y eso es quizá lo más difícil para muchos que están entrando en la fraternidad. Se entiende ser parte de una sociedad, se entiende ser parte de un problema. Se habla mucho acerca de esta problemática. Muchos acercan de estar en un grupo por el momento en lo que se componen sus problemas. La mayoría de los adictos que llegan a la comunidad no es porque acepten que son adictos, no es porque acepten que son alcohólicos, es porque ya se han metido en demasiados problemas y esperan que al estar aquí sus problemas se van a componer y probablemente los problemas más inmediatos empiecen a resolverse por sí mismos. ¿Por qué? Porque al regresar lo primero que vas a tener es que la familia se sienta cómoda y tal vez algunos de ellos contentos por decir: bueno, pues ya nos están robando por lo menos, ya no está bebiendo, ahora está en el grupo. Pero posteriormente se van a dar cuenta que tu conducta es hostil, que tu conducta sigue siendo negativa, que a veces vas a tener episodios de depresión, que tus episodios de ansiedad también van a determinar, que van a verte a veces aislado de ellos y a veces incluso van a preguntarse: a lo mejor ya volvió a caer, a lo mejor ya otra vez
también venga por primera vez a una de estas reuniones, que no sepa nada de lo que estamos haciendo y que quizás el día de hoy llegue algo para ellos, algún tipo de mensaje. En el mensaje, nosotros no podemos esperar que sea una sola manera. Hubo un tiempo en que se hacía el comité de servicio de IP, de información al público. Cuando los años se ha ido cambiando todo esto, no es porque estén mal los comités de servicio de IP, sino porque la información que tienen pues ya no es tan completa como lo que ya hoy estamos viviendo. El adicto, en su personalidad, ¿qué quiere decir personalidad? ¿Qué es un personaje? ¿Qué es una máscara? ¿Qué es alguien que aparenta? ¿Qué es alguien que necesita o está fabricado de ideas, de proyectos, de temores, de sensaciones, y que se formó esa fachada que quiere que todos los demás vean, que espera que todos los demás vean, pero no es auténtico, porque todavía no se siente cómodo, porque esta personalidad como un mecanismo de defensa fue hecha para defenderse del entorno cuando el mundo no lo entendía. ¿Y cuándo era cuando el mundo no lo entendía? Todos hablan actualmente de la actividad y hablan de cómo se fuera aquellos días en que veían, en aquellos días en que se observaban. Todos hablan de esos momentos donde llegaban a la cúspide del consumo y tocaban un fondo. Y sí es importante hablar del fondo que tocamos y que ojalá nunca se nos olvide. Sin embargo, la realidad es que tenemos que ver los aspectos anteriores al consumo. Tenemos que ver por qué este deseo de meta, la primera copa, nos acompañó, porque teníamos una sed espiritual de integrados. Para cada uno, nosotros somos seres desintegrados, es decir, en algún momento tuvimos una desconexión con nosotros mismos. Hubo algo que nos desconectó del mundo, de los sentimientos, de las emociones, de las cosas que valían la pena. Pero cuando nosotros estábamos en el consumo no lo entendíamos. ¿Qué precedía, compañeros, antes de la primera copa? Una emoción, un sentimiento, algo que no lográbamos comprender, pero que tampoco sabíamos enfrentar. El idea y en profundidad de la vida es un cobarde. Es un cobarde para vivir, es un cobarde para enfrentar, es un cobarde para cuando se enamora, es un cobarde cuando tiene una responsabilidad. Y no porque no tenga el suficiente valor, es que ha perdido la voluntad. Pero antes de perder la voluntad a causa del alcohol o de la droga, él tenía mucho miedo a la vida, no sabía cómo enfrentarse. Entonces tuvimos nuestro primer contacto con la sustancia. Qué hermoso fue el momento para muchos de nosotros el primer contacto con la sustancia. Ese primer momento inicial, cuando sentimos ese golpe que nos hizo escapar primero alguna distancia lejos de lo que estábamos viviendo. Cuando nos alcanzaba la realidad, buscábamos más droga para alejarnos todavía más de la realidad, porque la vida es un amante de la idealidad. Es alguien que le gusta vivir en la fantasía inicial del alcohol y de las borracheras en el amigo de copas. Pero nosotros, llegó un momento, como lo dice el ochavo capítulo, si algo tenemos que entender es cómo fuimos seducidos por la actividad. Dice nuestro ochavo capítulo del libro de Alcohólicos Anónimos, para la mayoría de la gente lo más debe significa comodidad, una gran compañía y una imaginación vivaz. Quiere decir la liberación de pastillas y este pensar que la vida es buena. Esa gente que habla con los amigos, siempre un anhelo persistente porque volvieron aquellos días, siempre un intento y un fracaso. A medida que nos alejábamos de la sociedad se iba alejando de nosotros, inundándonos en el sano dominio de la idea alcohol, la fría pluma de la soledad se endurecía en nuestras almas, volviéndonos pasajes de su sano dominio, buscábamos lugares sólidos para encontrar un poco de aprobación momentánea, para pronto llegar al terrible despertar, el terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación, los infelices bebedores de leves aquí hablando de lo que estamos hablando. Podemos entender que al principio fue seductor. ¿Qué nos proporcionaba el alcohol? ¿Qué nos proporcionaba las drogas? ¿Qué es la ludopatía? Nosotros somos egoístas. En un principio lógico,
buscando los placeres de la vida, que nada se cumple. Es por eso que incluso la misma recuperación piensa que la recuperación deriva en formarse una vida cómoda, en formarse una vida que lo empieza a constituir, en encerrarse en una esfera donde nada lo moleste. Busca una familia, no porque quiera una familia, sino porque la familia es el reflejo de encontrar un lugar seguro y que lo pueda proteger. Busca una esposa, no porque quiera tener una esposa o se sienta responsable para tener una esposa. Es que eres un pinche materno-dependiente. ¿Y qué es un materno-dependiente? Alguien que no ha encontrado dejarse de ese sentimiento, porque esa es su madre a la que más ama, pero también es a la que más ama. Cuando está en distancia de su madre, la ama y la extraña, pero cuando está con ella la tiraniza. Y no solamente a la madre, todo lo que viene, todo lo que tiene que ver con él. Primero, cuando está lejos, habla por teléfono. Te extraño un chingo. Ojalá supieras que no te quiero, que te amo y que lo que más deseo es volver contigo. Nada más déjame que salga de la leche, vas a ver que no te dejarme. ¡Habla! Sí la trae el coordinador. La extraña, estando lejos la imagina, estando lejos está bien, pero cuando está cerca de ella la tiraniza, le reclama con quién estuviste, qué pasó en este tiempo, verdad que me dejaste de amar, no te hagas pendejo, tú me engañaste con alguien. Empieza a llenarla de su celotipia, de su inseguridad, de su falta de valía. ¿Por qué? Él no se encuentra a sí mismo. La mayoría de los adictos que conozco son inteligentes. No digo que igual inteligentes son yo, pero son inteligentes. El problema es que no se reconocen a sí mismos. El problema es que no encuentran su propio valor. La mayoría de ellos, en el drama de su historia, pero tarde me di cuenta que ese otra vez aunque más arreglados estén, más perfumados, se siguen viendo en el espejo y no se aceptan, se ven mal, no se escucha cómo se ven. Ese mundo que parece impenetrable para los que no comprenden, un mundo compañeros que parece aparentemente impenetrable para la gente común, no puede entendernos, pero entre nosotros nos podemos ver, porque entre nosotros nos identificamos. Aquí es donde los grupos, en la comunidad de acuerdo los anónimos, nosotros nos hemos encontrado, porque entre nosotros somos transparentes, nos identificamos fácilmente. Tú nada más vas a ver un cabrón medio engordado, con un ictus de amargura, con los ojos histéricos, las manos sudorosas, así con el triste texto, no, lo reconoces. No es un cabrón que frente a los demás no sabe sostenerle la mirada a los ojos a otros, se agacha con facilidad, porque no se siente habituado en ese lugar, y luego es salir. Pero cuando se empieza a sentir habituado a un lugar, a las personas, pareciera ser que se siente como pez en el agua, pero cambia lo ambiente y luego se siente diferente. Aquí nos hemos encontrado muchos de nosotros actualmente yo veo que llegan muchos jóvenes. Yo llegué muy joven a la comunidad, tenía 16 años la primera vez que llegué a un grupo de 24 horas, a una vez. Tenía 16 años y a pesar de que todo el mundo me decía que tenía una vida condenada, que todo el mundo me decía que mis padres me engañaban, que todo el mundo me decía que yo podía lograr, dentro de mí yo no creía en mí, yo no creía que podría lograr. Había un conflicto interno, y es aquí donde la personalidad de la vida puede verse. ¿Por qué, compañeros? Porque a veces estamos viendo lo que está sucediendo afuera. Cuánto consumió, todo lo que destruyó, si destruyó los muebles, si se gastó no sé cuántos negocios, si se los llevó. Y eso es un estado, pero está en el mundo psíquico interior de la vida. Y en el mundo psíquico interior es la parte más difícil que vamos a trabajar, porque es ahí donde radica todo lo que nosotros somos. Es ahí donde en verdad vamos a intentar saber un mundo que tenemos que encontrar la recuperación. Al principio solamente tenemos que aceptar una cosa: tú eres un enfermo, no tienes cura. Lo más probable es que te vas a morir si no dejas de beber. El doctor Sigmund fue el primero que se lo dijo al señor William Henry Wilson. De
de la forma más sutil. Si usted no deja de beber, se va a morir. Al igual que a una casa se lo dijo Carlos, usted es un caso perdido. Pero los dos entendieron una cosa, que tenían que encontrar un ámbito espiritual, una atmósfera que los envolviera, un lugar donde ellos sintieran que iban a encontrar una luz que iba más allá. Por eso es que nuestro segundo paso, cuando se habla de la salud mental, cuando se habla del sano juicio, cuando se habla de que el individuo ha perdido toda la perspectiva, tal vez se trate de encontrar ayuda de terapias, pero no ha dado la oportunidad a los hombres de esta profesión. No han venido a veces, no confían los psicólogos de los médicos. Sin embargo, dice en el segundo paso, hay uno que tiene todo el poder, Dios. Ojalá que lo encuentre. Dice el quinto capítulo, esta va a ser, como decía el padre Torres, esta va a ser una cacería, va a ser una cacería de Dios para el hombre. Es decir, aunque a veces nosotros pensamos que estamos buscando a Dios, es Dios el que nos va a encontrar. Y aunque a veces creemos que nos va a encontrar de la forma más sublime, porque queremos y hemos romantizado el despertar espiritual, hemos romantizado el encuentro con Dios. Alguien se imaginará que va a llegar en un momento de derrota y voy a sentir más de luz y en ese instante voy a sentir la paz y la gracia que me puede regalar la vida. No. Cuando Dios nos encuentre, nos va a encontrar en el momento más difícil de nuestras vidas. Cuando vemos que cuando te estés derrumbando, cuando veas que ya no puedes más, en ese instante que estés en crisis, cuando lo acabaste de perder todo, cuando la familia ya se fue, cuando ya acabaste de perder las ganas de vivir, cuando ni siquiera tienes ganas de beber y de robar, cuando ya no tienes de ser, solamente quieres morirte. Y esa es la parte más difícil para nosotros los adictos. Los que estamos aquí el día de hoy, llegamos porque tenemos un sentimiento que nos une. Hay dos cosas, dice el lenguaje del corazón. Primero, tenemos una afinidad por haber sido rescatados de la misma catástrofe. Todos fuimos rescatados de una catástrofe. Y segunda, hemos encontrado los mismos medios para salir de ella. Eso nos hace estar unidos. Sin embargo, a veces hacemos divisiones. Pensamos que hay fronteras. Imaginar eso transpone el ego espiritual. Yo cuando salí de la anexo, ese mismo día volví a consumir. Aunque mi familia no entendía por qué había vuelto a consumir, aunque los demás no entendían que iba a faltar, y yo mismo no sabía qué había sucedido, yo sabía que todavía no tenía una derrota definitiva. Todavía no había aceptado que yo era un hombre, y esa es la aceptación más difícil. Hoy, después de 25 años, yo sé quién soy y sé que soy parte de la comunidad. Sé que yo nunca más volveré a beber, pero no es porque yo quiera solamente, sino porque tengo que estar en el grupo, porque tengo que estar en la rehabilitación, porque a pesar del tiempo yo tengo que seguir trabajando con la que he llegado, tengo que seguir trabajando arduamente con otros para poder mantener lo que yo he adquirido. A los 19 años me quedé. A los 19 años no tenía ni idea de lo que quería para mí. Yo les he dicho mucho. A veces hay gente que escucha y dice que tiene un plan de vida. Y yo digo, bueno, cuando yo llegué no sabía qué estaba haciendo. Me llegué sin saber qué rumbo iba a tomar. Había días en que decía, bueno, ¿y qué chiste tiene seguir yendo al grupo? ¿Y qué chiste tiene no lograr? De todo el mundo las cosas siguen igual, la casa sigue siendo lo mismo, mi madre no confía en mí, mi padre sigue siendo la misma persona, la madre de mis hijos no me deja ver a mis hijos, la vida sigue haciendo lo mismo. Y es ahí que nos empezamos a enfrentar de que somos en realidad al mundo psíquico, a la soledad, al abandonamiento, al fracaso, a esas sensaciones que nos atrapan, no es mentira, dice el libro. El alcohólico, el adicto es un soñador diurno para ser un triste insomnio. Es decir, en el día sueña y en las noches es atormentado por pesadillas. En las noches le llega la nostalgia. En el día está soñando, en el día piensa que va a lograr cosas y que va a hacer, y que va a construir, que va a trabajar, que va a tener. Y se la pasa fantaseando. Y en la noche lo ves en tu cuarto, viendo hacia el techo y diciendo, bueno, ¿cómo va a ser eso si mi trabajo que
y ahí es donde se enfrenta la realidad. Pues imagínate dónde venga la vida de la cama. Pues dedícate a hacer Pero algo. una mano de espada para pedir que alguien está con él. Sufre de soledad, de apego, de dependencia, de una dependencia en sentido muy casi absoluta a las personas de las circunstancias. Todavía fantasea con cosas que quizás no serán posibles. Y por más que alguien lo enfrenta a la realidad que va a verdad. Entonces, cuando entra en el proceso de la fe, va a haber una llave que debe encontrar y se llama buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? La capacidad de poder tomar decisiones. Eso a través del programa que traemos. Un día encontrará un nuevo paso y ya del pasado, se enfrentará a una vida que él conoció, pero que ya no es. Sin embargo, en nuestro proceso, todos tenemos que llegar a un punto a sacar de ventaja todo lo que hemos vivido para saber hasta dónde podemos llegar. Muchos se van a quedar estancados en su pasado por mucho Hay algo tiempo. dentro de mí que ya se quiere jugar. Es fácil echarle la culpa a tu papá porque no estuvo, porque te abandonó. Es fácil echarle la culpa a tu mamá que porque era neurótica y que no te amaba y que era bien gritona y que no te veía y que te cambió de papá no sé cuántas veces y que creciste bien traumado. Es fácil estarle echando la culpa a los demás. Cuando se acaba la culpa de los padres, encontraste un nuevo culpable. Ahora son tu pareja. Es que me engañó, es que no me amó, es que se fue. Y entonces solamente encontramos una sola cosa en todo eso. Es que mi vida está lleno de exigencias. Es como un adolescente, lleno de exigencias adolescentes donde quiere un amor perfecto, la atención y la aprobación incondicional. Él quiere que lo rodean de eso, que él mismo no se ha sabido a nutrir, que él mismo no ha logrado madurar, porque eso no es algo que te dé la vida, eso es algo que tú tendrás que aprender a desarrollar. Y cuando lo aprendes a desarrollar, tal vez a través de la práctica, y entonces llegamos al mayor derroter, al quinto paso. Vamos a encontrar en el que tendremos confianza. Todos hemos tenido un padrino, alguien en quien hemos confiado. Todos hemos tenido a alguien que hemos puesto algún tipo de confianza, no de expectativa. Oigan, bien, a veces la gente pone una expectativa de padrino. Y no, solamente la confianza. No, mis padrinos, los hijos son humanos. Yo sabía que ellos seguían siendo tan humanos, tan enfermos, tan pasionales, tan defectuosos, tan como todos los demás. Pero había algo que tenían en especial y era experiencia. Ellos habían caminado por donde yo todavía me faltaba caminar. Que ellos entendían que eran esas madrugadas insólitas. Que ellos sabían que era despertarse por la mañana, enfrentarse al mundo. Que ellos sabían el temor de la vida. Que ellos sabían que era perder una familia, un matrimonio, no ver a los hijos. Que ellos entendían ese sentimiento de culpa que te acompaña durante los primeros años. Y que hay alcohólicos que no saben quitarle la culpa, que bueno, hasta te la agudizan, te enojan. Eso es lo que te toca. Y tienes que vivirlo por culero. Y te das cuenta que más que ayudarme, me siento activo. Hay personas que se quedan en relaciones que no funcionan. Hay personas que se van a quedar viviendo con alguien a quien no aman. Pero es como, es más fácil quedarse donde no eres feliz, porque crees que te hace feliz. Y hay algo que he entendido en la vida. No todo lo que te hace feliz quiere decir que tú seas feliz. No porque algo te haga feliz quiere decir que tú seas feliz. Porque como tú te sientes es diferente a lo que viene afuera que puede hacer sentir bien. Hoy sabemos que eso es una dependencia emocional. Lo que viene de afuera y me hace feliz, a veces me acuerdo porque me da esa sensación de que todo no está bien. El proceso no te ama, es un proceso doloroso, es un proceso difícil. Por eso es que el dolor es nuestra piedra del toque del crecimiento espiritual. No es tan sencillo. Ya somos adictos, yo soy adicto al dolor. Las cosas empiezan a ser más sencillas, pero solamente algunos vinieron por la satisfacción de sus instintos. Ya que los instintos fueron satisfechos, que has logrado llegar al punto donde tenías. Cuéntanos cómo te dolía el te sientes bien, y te sientes completo, y te sientes en ese momento donde dices, creo que esto se llama recuperación.
pronto te vas a dar cuenta que si el panorama cambia, entonces tú cambias. Que si la persona que te hacía felicidad, entonces se da felicidad. Que la bienestar económico se derrumba, entonces tu seguridad también. Las cosas que vienen de afuera no pueden construir. Es ahí donde entramos al tercer parámetro de nuestra recuperación. El mundo espiritual. La espiritualidad no es eso que nos van a dar. A veces creemos que la espiritualidad es la religión. Sin embargo, la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. La espiritualidad es un ejercicio, es un estado de conciencia. Y en este estado de conciencia, la espiritualidad nos permite ver lo que otros no pueden ver, sentir lo que otros no pueden sentir y hacer lo que otros no pueden hacer. Por lo menos no en el inicio. Cuando nosotros nos encontramos en ese punto, empezamos a entrar en un mundo diferente, pero viene seguido de una crisis. La crisis viene a sacudirnos, viene a quitarnos, viene a hacernos saber que la vida no siempre va a ser como esperamos. Entonces, no cuando llegué de los 6 años de soledad o de abstinencia, termino en un psiquiatra. No supe entender la emoción, no supe entender que había una persona que no quería estar conmigo, no supe aceptar que esa persona simplemente había entendido que la vida laboral no era suficiente, no supe entender que ella tenía su propia vida y sus decisiones y su libertad, no supe entender que ella no me pertenecía, no supe entender que nunca me perteneció. Entonces, cuando no sabes entender las cosas que vienen de afuera, aquí adentro colapsé. Y todo lo que no pude entender y tener otra respuesta, me llevó a un estado de crisis y terminé en un psiquiatra. Qué difícil es llegar a la casa de los hombres ilustres cuando crees que estás lleno de soledad. Yo le decía al doctor, es que yo soy padrino, tengo un grupo, yo sé muchas cosas que quizás, si yo no estoy mal, simplemente Cecilia no se quiso quedar conmigo. Y me dice, ¿qué intentaste hacer? Pues le quise quitar la vida, pero no lo hice. Entonces entiendes por qué estás aquí, pero ni hice nada. Por eso, si no estuvieras en otro lado, por eso estás aquí. Yo no lograba comprender, yo no lograba entender lo que había sucedido. A veces la vida te da este tipo de golpes. Cuando salí de ahí, me empecé a interesar en qué me había sucedido. Dije, ¿por qué colapsé? Me daba vergüenza decirle a los demás lo que me estaba pasando. Me daba vergüenza decirle a mis compañeros que yo no me sentía completo, que no me sentía identificado. Es que también estaba en un tiempo donde la gente no hablaba, porque estaba bien. A veces se disfrazaba de una falsa recuperación y de una falsa rectitud. Entonces entré en el proceso real, empecé a vivir la contemplación. A veces te tienes que salir de ti. Dice el segundo paso, lo único que te pedimos es que mantengas una mente abierta. ¿Y qué es mantener una mente abierta? No es que te creas y te compres todo lo que los demás te dicen. Una mente abierta quiere decir que empieces a cuestionar lo que tú ya sabes, lo que tú ya crees, que te cuestiones a ti mismo, que no te sientas saber que ya lo que sabes, ya llegaste al límite, que ya lo que entiendes ya llegaste al límite. Cuestiona lo que piensas, cuestiona tus creencias, cuestiona cómo te sientes, porque si todavía no te sientes completo, es que algo no está bien en ti. Entonces es tiempo de cuestionarte, es tiempo de salir un poco de ti y contemplar qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo, por qué lo estoy viviendo, por qué me siento de esta manera, por qué me sigo arrastrando, por qué sigo rogando, por qué sigo buscando personas. Y a veces ya no regresas con la misma, pero ¿cómo encuentras razones emocionantes? Bueno, algunos hasta los trajeron. Y les llaman a veces que es mi nueva pareja. Eso basta. Nada más que no se lo digas. Pero probablemente tú también eres el patrón de ellos. Todos tenemos una historia. Y a veces en nuestro pero no la contamos. Creemos que solamente nosotros estamos mal. No volverás a ver que ella también viene de un fracaso.
que ella también viene de una fractura, que ella también ya tuvo sueños e ilusiones, que ella también ya vivió situaciones que la avergüenzan, y que tal vez llegaste a su vida en el momento más vulnerable, y que tú crees que se enamoró a primera vista. Tal vez solamente llegaste, tocaste su fibra más sensible y creíste que se había enamorado. Pero no, solamente cubriste una necesidad, una muy pequeña, pero para ella nada va a ser suficiente. Algún día te va a exigir que nada es suficiente. Algún día te va a empezar a reclamar. Algún día te va a decir que por qué te conoció, que por qué te atravesaste en su vida. Y vas a sentir horrible cuando te empieza a hablar de aquella relación que ya se acabó, la que perdió, y cuando te empieza a comparar. Pero no vas a quedar callado porque a ti te gusta que te traten así. Compañeros, dicen que nosotros en nuestras relaciones no sabemos relacionarnos porque no hemos aprendido. En los primeros 5 pasos nos invitan a una cosa, a relacionarnos con nosotros mismos. Primero, a saber que tengo un problema físico. Segundo, a entender que tengo un problema psíquico. Tercero, saber que hay algo, un problema espiritual. En el cuarto, saber que tengo una historia no resuelta y que tengo que resolver mi historia. En el quinto, saber confiar en los demás y a dejar de vivir en el aislamiento. Entonces, los primeros 5 pasos me ayudan a conocer quién eres tú, de dónde vienes, quién es tu familia, quiénes fueron tus padres, por qué fueron tus padres. Y cuando empiezas a comprender, un día entiendes que has sido demasiado cruel y has sobrejuzgado a los que te rodean. Un día entendí que mi papá creció en otro tiempo. En el tiempo en que creció mi padre, era un tiempo donde la educación se quería de otra manera, donde los papás los educaron o a los niños los educaban a chingadazos. Esa era su idea de la educación. Mi padre era un mundo diferente al que yo esperaba. Mi padre fue un vendedor